Recording in progress. Puede empezar, señor presidente, no hay cuenta. Bueno, primero saludarla a todos y a todos, sobre todo a nuestros invitados e invitadas. Está Cecilia Hidalgo, nuestra presidenta de la Academia de Ciencias. Está Francisco Chaguán, al ministro Andrés, que está acá también con nosotros. La idea era que pudiéramos ir revisando las indicaciones que han llegado en este proyecto que es muy importante. Hoy día, lamentablemente, Rafael Yuste, que iba a estar, se excusó porque tenía aparentemente un tema de salud. Así que lo vamos a dejar pendiente para la próxima reunión. Andrés también nos pidió plazo hasta la próxima semana para presentar las indicaciones del Ejecutivo, así que no hay problema. Pero la idea era que pudiéramos ir viendo las indicaciones que se habían presentado. Además, nos solicitó también la Universidad Católica, hasta Paula, que pudieran tener ellos algunos minutos para opinar, cosa que también vamos a hacer. Entonces, yo lo que creo, Julio, es que sería interesante que parece que tú tienes los comparados de las indicaciones que se han presentado. Sí, lo vamos a colocar en pantalla y también lo vamos a colocar en pantalla para que las revisemos. No vamos a votar hoy día, vamos a esperar que lleguen las indicaciones del Ejecutivo, del Ministerio de Ciencia, pero un poco para ir avanzando, ir generando los avances que vamos a tener en esta comisión. Les aprovecho de contar que el día viernes a las 12 vamos a formar un comité de trabajo de una comisión de expertos para ir analizando y reflexionando sobre cómo se regula el ciberespacio y las plataformas digitales. Entonces, vamos a tener una reunión donde va a participar, entre otros, el Consejo de la Transparencia, la Universidad de Chile, la Universidad Católica y parte bien importante y las demás universidades también, y parte bien importante de la Comisión de Inteligencia Artificial de expertos, que fue la que elaboró la estrategia de inteligencia artificial que le propusimos al gobierno. Entonces, eso va a ser el viernes a las 12, vamos a iniciar un poco una reflexión más bien estratégica, cómo se tiene que regular este nuevo territorio de la vida que se llama el ciberespacio y cómo se regulan las plataformas. Lo que está haciendo Australia, yo diría, en la punta de la necesidad de reflexionar cómo se va a enfrentar este ecosistema, que evidentemente el gran desafío que tiene nuestra humanidad por delante desde el punto de vista de la democracia y de resguardar en ese territorio lo que son los derechos humanos, el humanismo y todos los temas que están aquí en cuestión, como son la privacidad y la autonomía y la libertad de las personas, y que finalmente todas estas plataformas de inteligencia artificial sean usadas en una dimensión altruista para un bien de la humanidad y no para restarle capacidades y atribuciones y autonomía a los humanos. No sé, está puesto podemos poner Por favor, Leo, puedes poner el comparado, por favor, gracias. Julio, ¿por qué no vas leyendo tú? Aprovecha. Claro, al artículo primero. Bueno, primero contar que llegaron 3 indicaciones dentro de plazo. Hay 2 que llegaron fuera de plazo. Y las que llegaron se han incluido comparado porque estuvieron dentro del plazo legal y reglamentario son las siguientes. Al artículo único hay una indicación de su excelencia el presidente de la República para sustituir el texto del proyecto por el siguiente. Artículo único. Modifícase el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República en los siguientes términos. 1. Reemplázase en el actual párrafo final. Leo, por favor, ¿puedes subir un poco, por favor? Reemplácese en su actual párrafo final el punto y coma por un punto aparte. A continuación, el número 2, incorpórase el siguiente párrafo final nuevo del siguiente tenor. El avance científico y tecnológico estará al servicio de las personas y su desarrollo se llevará a cabo con respeto a su vida e integridad física y psíquica. Respecto de este mismo número, hay una indicación del senador Girardi, presidente de la Comisión, para reemplazar el artículo único de la iniciativa por el que sigue. Artículo único. Modifícase el artículo 19 de la Constitución Política del Estado en el siguiente sentido. A.
Sustitúyese en el inciso primero del numeral 1 por el siguiente. 1. El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la inviolabilidad cerebral. La actividad neuronal solo puede accederse, registrarse o intervenirse en los casos previstos por la ley con el consentimiento de la persona afectada o de quien lo represente. B. En el numeral cuarto intercalas entre la frase datos personales y la frase el tratamiento la siguiente frase: el derecho a la protección de la intimidad mental y de los datos neuronales. Respecto del párrafo segundo propuesto, hay una indicación número 3 del honorable senador señor Coloma para sustituir la expresión permite a las personas gozar plenamente de su identidad individual y de su libertad por abarca la protección de la identidad y libertad de cada persona frente a alteraciones producidas por cualquier tipo de intervención médica, cualquiera sea su objeto. Esas son las indicaciones, señor presidente. Entonces, ¿qué les parece que le demos la palabra? Había pedido la palabra a Paula de la Universidad Católica. Si quieres, le damos la palabra a ella. ¿O a quien ella estime? Sí, señor presidente, yo no conocía las indicaciones. Y teníamos Pero Paula, mira, estas indicaciones son de borrador porque todavía falta otras que va a presentar el Ejecutivo, llegaron una atrasada, así que consideremos que estas indicaciones van a ser complementadas por otras, pero la idea era igual que usted pueda entregar su opinión. Sí, en relación a la sustitución, al cambio del artículo 19, número 1, la identidad y la integridad física y psíquica, nosotros habíamos planteado la integridad mental. Me parece que es una categoría que no se ha, no se ha desarrollado en nuestro derecho. Y en ese sentido, parece muy interesante que esté en el 19 número 1. Es el primer punto. Y nos alegra que se haya también considerado una modificación en lo que se refiere a los datos personales, a la libertad y los datos personales. Hasta ahí. Yo me gustaría que pudiera hablar Carlos Amunátegui, que lo veo, con el cual también discutimos a modo general estos temas. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor presidente, buenos días, buenas tardes. Quería, bueno, en verdad lo que venía preparado era para discutir sobre el proyecto de ley de neuroprotección. Sobre las reformas constitucionales, la verdad, me parece muy interesante las indicaciones que han realizado. Parecen muy importantes, por lo menos, ponerlo en el 19 número 1, me gusta junto a la integridad física y psíquica, porque en el fondo lo que se intenta es resguardar la libertad, en último término, la libertad personal y la autodeterminación. Entonces, me parece muy interesante. Señor presidente, no sé, ¿paso a exponer sobre los comentarios al proyecto de ley o no, pero si tú traías preparado eso, igual no sirve, así que igual te damos el tiempo para que puedas hacer el comentario que quieras hacer. Muchísimas gracias. Ahí podría, perdón Carlos, podría partir yo con una cosa más concreta a raíz del proyecto de ley para que tú le expliques con toda tu sabiduría los demás temas. Si me dan nosotros hemos discutido al interior también de la universidad, señor presidente, a propósito tanto del proyecto de reforma de la Constitución como a esta inédita propuesta legal, el contenido de la neuroprotección mental. ¿Cuál es el contenido? Cuando uno lee los objetivos de la ley, plantea 3 objetivos: proteger la integridad física y psíquica a través de la protección de la privacidad, de la autonomía personal, y entre otros temas, el acceso a las tecnologías que disponen del aumento de las capacidades cognitivas. En cuanto a los datos neuronales, sería un tipo de datos personales, de ahí que la protección que se ofrece respecto de ellos debería ser la establecida respecto a dichos datos, una protección legal y eficiente. En particular los datos de salud, nosotros lo vemos como que serían parte de los datos de salud,
el requisito indispensable para regular los datos neuronales. Se espera un esfuerzo de redactar una regulación armónica en ambas materias. En cuanto al segundo objetivo, el acceso sin discriminación a las neurotecnologías. La pandemia ha manifestado en forma indiscutible las desigualdades que existen en torno al acceso a las tecnologías de la información, del cual están prácticamente excluidas las personas más desfavorecidas. De allí que se espera que el sistema jurídico garantice un acceso igualitario y universal a estas últimas. También se espera un acceso a las neurotecnologías que en definitiva son una especie dentro del género. El tema que quisiera destacar y mostrar cierta preocupación es en relación al acceso equitativo a la aumentación cognitiva o mejoras propias del transhumanismo. A mi entender, que puede estar equivocado como siempre, estaría fuera de los derechos fundamentales esta aumentación cognitiva, por cuanto es propio de los derechos fundamentales proteger la humanidad. Aquí estaríamos la pregunta, ¿se está promoviendo una nueva especie, una combinación cuerpo humano y microchip? De allí es muy discutible, y lo planteo, que se establezca la garantía a mejoras cognitivas, en particular si no han sido objeto de discusión en Chile y a nivel internacional. Todo lo que se refiere al transhumanismo, no hay consenso sobre el tema. En cuanto a la protección frente a sesgos de algoritmo, no es fácil en la medida que se expresa en términos genéricos. Un inicio razonable sería la protección frente a sesgos de algoritmo en procesos automatizados de toma de decisiones, pero ¿de quién? De los poderes públicos. En general, se puede considerar, por otro lado, que la libertad de cada persona permite los sesgos a nivel de toma de decisiones individuales. En suma, se sugiere que este proyecto debiera considerar la protección jurídica a la integridad mental, a la libertad y en ella también a la humanidad de las eventuales amenazas que podrían representar el mal uso de las neurotecnologías. La protección a las mejoras es un tema de suyo sumamente complejo. En cuanto al segundo artículo, que define neurotecnología, interfaz cerebro-computadoras, datos neuronales y neuroderecho, solo quisiera plantear la conceptualización de neuroderecho. Según el artículo segundo, los nuevos derechos humanos que protegen la privacidad, integridad mental y psíquica, tanto consciente como inconsciente, de las personas del uso abusivo de neurotecnología. El enunciado legal se inicia con el término nuevos, que no es muy usual. Yo creo que la novedad dice relación con la garantía que busca proteger la integridad mental y la libertad de cada persona, que pueden resultar del mal uso, incluso uso abusivo de las neurotecnologías. Por eso se propone considerar una definición más simple, como derechos que protegen la integridad mental, la privacidad y la libertad de cada persona ante el uso abusivo de las neurotecnologías. En cuanto a las neurotecnologías, se propone revisar la definición, porque se habla de conjunto de dispositivos, métodos e instrumentos no farmacológicos que permiten una conexión directa o indirecta con el sistema nervioso. Eso en el artículo 2, letra A. Pero luego agrega en la letra 2, letra C, la palabra avanzada. Avanzada tiene otro sentido, se sugiere ver ese tema. El proyecto, los artículos 3 y 4, establece prohibiciones al uso de neurotecnología. Al respecto, cuando se establecen prohibiciones, quizás sería bueno establecer también la sanción a la violación de estas prohibiciones. La motivación indica que para proteger los neuroderechos y la integridad mental se establece como norma la prohibición de cualquier forma de intervención de conexiones neuronales o cualquier forma de intrusión a nivel cerebral.
sin contar con el consentimiento libre, expreso e informado de la persona o usuario del dispositivo, inclusive en circunstancias médicas. Esta justificación puede ser interpretada como contraria con la norma del artículo 4, que prohíbe el acceso y la manipulación de la actividad neuronal con todo tipo de dispositivos, incluso, y aquí subrayo, la consentida, en cuanto pueda dañar la continuidad psicológica y psíquica de la libertad personal. Finalmente, para no extenderme más, en relación al título tercero del desarrollo y la investigación y el avance de las neurotecnologías, en su artículo 8 dispone que el desarrollo de métodos e instrumentos que permitan una conexión directa de dispositivos técnicos tendrán siempre como límite las garantías fundamentales, en especial la integridad física y psíquica. Al respecto, quiero comentar que el conjunto de las normas que a la fecha regulan todos los estudios biomédicos y en particular los ensayos clínicos establecen que toda investigación tiene como límite los derechos fundamentales, entre esos la integridad de sus participantes. Y en el caso particular, esta norma del artículo 8 podría ser interpretada en forma contraria al artículo 4, que establece límites a toda intervención neuronal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a ti. Bueno, ok. Señor presidente, continúo entonces. Sí, vale. Ok, gracias. Bueno, vamos a explicar que este es un pequeño paréntesis porque después vamos a volver al proyecto de reforma constitucional. Por supuesto. Bueno, yo brevemente trataré de darles solamente un par de consideraciones que ojalá les puedan servir en la labor legislativa. Esto les voy a mandar el documento también, donde propongo algunas modificaciones, algunas, tal vez yo creo, mejoras al proyecto. A ver, en principio, este proyecto intenta conjurar las amenazas que las neurotecnologías podrían eventualmente generar sobre la individualidad y la libertad de las personas naturales. Estos son los objetivos que tiene establecido en su artículo primero. Ahora, el problema principal que tenemos acá es que las amenazas que se intentan conjurar y los peligros que se intentan evitar acá no son exclusivos de las neurotecnologías. En este momento, o sea, hay otras tecnologías que están al uso y que generan resultados similares. Básicamente una de las más llamativas, o tal vez la más llamativa, es el uso de agentes artificiales, de inteligencia artificial, como se la conoce más comúnmente, para analizar los datos, hacer profiling, para analizar los datos del producto de la actividad de una persona. De hecho, porque insisto en que es bastante importante y que de alguna manera el éxito de este proyecto depende de una mejora en el aparato normativo relativo a la inteligencia artificial, es porque, primero que nada, los datos neuronales es un tipo de dato, es un tipo de dato de carácter personal. Y en este sentido, en la medida en que protejamos este tipo de datos, en que protejamos los datos de carácter personal en general, los datos de carácter neuronal van a resultar protegidos. Si nuestra protección es muy débil, como es el caso, la verdad es que estaremos un poco en un problema, porque la protección que damos a los datos de carácter personal en este momento es muy baja y está completamente desalineada con las tendencias, de hecho, mundiales. Otro punto importante al respecto también es que justamente resultados de alteración de la personalidad, de radicalización de las opiniones, se obtienen a través del uso del algoritmo de inteligencia artificial. De hecho, bueno, un caso conocido es el de Cambridge Analytica, que hoy día ya es casi una estrategia común a la hora de intentar diseñar estrategias políticas. En este sentido, debiese realizarse un esfuerzo para que asegurarse el éxito de esta legislación, debiese realizarse un esfuerzo de componer otro cuerpo probablemente que intentase regular estas materias desde una perspectiva más general, sin contar
por supuesto también con otros problemas, como por ejemplo a la libertad de expresión en las redes sociales, hasta donde llega, tiene límites. ¿Puede una red social acallar la libertad de expresión dentro de lo que nosotros considerásemos nuestro sano juego democrático, etcétera? Bueno, en este sentido, mi primer mensaje es este. Es un proyecto interesante el de los neuroderechos, pero debiese verse complementado por un proyecto que tratase la inteligencia artificial en general. En materia de definiciones, las definiciones en el derecho son particularmente importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, desde el siglo XVI más o menos nuestro derecho se enfoca en torno a las definiciones. Hay otras maneras de conseguirlo, pero esta es la nuestra. La forma occidental de conseguir el derecho es a través de órdenes relativos a definiciones. Ahora, es por eso que juego particularmente interesante ver las definiciones que se proponen en el proyecto. Se define como, por ejemplo, la primera es la definición de neurotecnología. Se define como el conjunto de dispositivos, métodos o instrumentos no farmacológicos que permiten una conexión directa o indirecta con el sistema nervioso. Bueno, yo no sé, tiene algo del chiste de las ovejas blancas y las ovejas negras, esto. No sé si lo conocen. Un poco estúpido, pero es bastante al caso. Un pastor tiene dos grupos de ovejas, unas blancas, otras negras. Llega un viajero y le pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué tiene dos tipos de ovejas? Sí, es que estas las dedico a la lana y estas otras también. Y estas son mías y las otras también. O sea, es hacer distinciones muchas veces sin consecuencias normativas evidentes. No sé si me siguen. Entonces, cuando se dice instrumentos dispositivos, métodos de conexión directa o indirecta, ¿para qué hacemos la distinción si no tiene mayores consecuencias? Llama la atención que se excluyan los métodos farmacológicos, que son los más comunes hoy en día para intervenir en las redes neuronales, lejos más comunes que los no farmacológicos, que hoy día son netamente experimentales. Les propongo cambiar un poco esta definición, tal vez hacerla un poco más simple, pero más expresiva. Por ejemplo, conjunto de dispositivos, métodos o instrumentos que permiten una conexión entre el sistema nervioso y sistemas informáticos. Como neurotecnología, ese es el fin que tienen, conectar sistemas informáticos y sistemas nerviosos. No importa tanto si es conexión directa o indirecta, ¿para qué hacer la diferenciación? ¿Por qué dispositivos, métodos, instrumentos? Es demasiado largo. Intentar simplificar ayuda. Otro, por ejemplo, sería interesante en lo que se define como interfaz cerebro-computadora. Por ejemplo, ahí se hacen bastantes diferencias entre medios electrónicos, ópticos, magnéticos, que miden la actividad del sistema nervioso, que generan una respuesta artificial. El fin de todos estos dispositivos, o por lo menos lo que se intenta reglamentar, son sistemas que permitan la comunicación entre sistemas cibernéticos y el sistema nervioso central. Ese es el eje de la cuestión. El eje es el contacto entre un sistema cibernético, un sistema computacional y el sistema nervioso central. Tal vez sería mejor definirlo en esos términos. Otro tanto podríamos decir, por ejemplo, sobre la definición de datos neuronales. Ahora la tienen, por ejemplo, aquella información obtenida directa o indirectamente, bueno, si es directa o indirecta, no vale la pena señalarlo, las ovejas, a través de los patrones de actividades de las neuronas, cuyo acceso está dado por neurotecnología avanzada, incluyendo el sistema de registros cerebrales, tanto invasivos como no invasivos, nuevamente las ovejas. Estos datos contienen una representación de la actividad psíquica, tanto consciente como subconsciente, bueno, si es consciente o subconsciente, de la actividad psíquica a seca, y que se corresponden al más íntimo aspecto de la actividad. ¿No sería mejor tal vez algo más simple, nuevamente? Toda información obtenida mediante la observación de patrones de actividad neuronal, que contienen una representación de la actividad psíquica de una persona. Es más simple. Tal vez, muchas veces, por intentar abarcar y describir demasiado el fenómeno, se pierde la simplicidad. Y cuando se pierde simplicidad, se pierde la fuerza normativa. Por ejemplo, cuando se habla de los neuroderechos, nuevos derechos humanos, bueno, algún día dejarán de ser nuevos, quitémosle el adjetivo de nuevos, digo yo, que protegen la privacidad e integridad mental y psíquica. ¿Cuál es la diferencia entre mental y psíquica? Es
difícil decirlo. ¿Consciente como inconsciente? Bueno, si es consciente o inconsciente, ambas. Las personas, ¿no sería tal vez mejor hacer una definición un poco menos barroca, tal vez? Por ejemplo, definir neuroderechos como aquellos que protegen la privacidad mental y psíquica de las personas, así como la integridad de su conciencia frente a cualquier tipo de intervención basada en la neurotecnología, porque ya tenemos neurotecnología definida. Básicamente, mi mensaje al respecto sería propender, en este caso, a la simplificación, porque mientras más simple la definición, abarca más. Si tenemos definiciones simples, se regulan más tipos. En la medida que las complejizamos, es fácil para los abogados como yo intentar sacar casos, retirar cosas de la protección. Mientras más simple la definición, más efectiva la protección y más amplia, que entiendo que es el objetivo de la norma. Me gustan varios aspectos de la ley. Me gusta sobre todo la novedad de la iniciativa, pero quiero comentar aquellas cosas que yo creo humildemente que podrían mejorarse. En cuanto a las medidas para proteger la integridad y privacidad mental del paciente, de la persona, que este es el objetivo central de la ley, porque esta es una ley, en el fondo, es una ley en pro de la libertad, en pro de la integridad, pro libertad y pro vida, es una cosa así, es una ley que intenta proteger tu autodeterminación y tu privacidad. Esto es bastante importante, creo yo. Aquí, por ejemplo, en el inciso tercero, el inciso primero del artículo tercero nos señala: queda prohibida cualquier intromisión o forma de intervención de conexiones neuronales o intrusión o a nivel cerebral mediante el uso de neurotecnología, interfaz cerebro-computadora o cualquier otro sistema o dispositivo que no tenga el consentimiento libre, expreso, informado de la persona o usuario del dispositivo, inclusive en circunstancias médicas, aun cuando la neurotecnología posea la capacidad de intervenir en ausencia de la conciencia misma de la persona. Bueno, la redacción a mí me parece un poco confusa acá. Cuesta encontrarle el sentido, porque parte por una prohibición, después somete a requisitos y al final da como una luz acerca del fin de la norma. ¿No sería mejor tal vez partir por el fin de la norma, luego prohibir para dar al final algunos requisitos excepcionales? Por otro lado, hay un aspecto que aquí no se menciona y que podría ser, creo yo, un aporte. Hablar de la posibilidad de revertir el proceso. Porque, ojo, estos procesos cambia bastante la consideración que deberíamos tener de ellos si estos procesos son reversibles. Y este es un punto a considerar. De hecho, es un punto que considera bastante Neuralink, tanto que se preocupa de anotar que todos sus implantes cerebrales son reversibles. ¿Son verdaderamente reversibles? Yo creo que establecer la reversibilidad sería importante. Les propongo otra redacción. Toda persona tiene derecho, pero conservando la finalidad, por supuesto. Toda persona tiene derecho a mantener la privacidad e integridad de sus actividades neuronales. Ese es el fin de la norma. Se prohíbe cualquier intervención en esta y no será admisible intervenir en ellas sin su consentimiento expreso o informado, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias. Porque las circunstancias extraordinarias son bastante dudosas. Los médicos que tienen una vocación de ser Dios en la tierra tienden a alegar circunstancias extraordinarias en todo momento. Mejor prevenirse sobre ellas. Y sobre la reversibilidad creo que quedaría bastante bien en el artículo 4 del proyecto, porque ahí se establecen las limitaciones a la instalación de sistemas o dispositivos neurotecnológicos e interfaces. Es importante que esos procesos, si los vamos a permitir, aún con el consentimiento de una persona, que sean reversibles. En fin, les voy a mandar el documento escrito porque sé que he dicho muchas cosas y es muy difícil seguirlo todo. Pero, en definitiva, es un proyecto innovador que puede otorgar una nueva dimensión a la protección de la libertad y la personalidad humana. Pero para que esto funcione, creo que, por una parte, tal vez lo más importante, es necesario regular
la inteligencia artificial en general. Me alegra escuchar que se empiezan a abrir debates sobre el tema. En segundo lugar, sería bueno llevar adelante un esfuerzo de simplificación para mejorarlo, para hacer más agudas las normas. Y en tercer lugar, tal vez incorporar la reversibilidad dentro de los requisitos de estas intervenciones. Muchas gracias por su paciencia y quedo a su disposición. No, gracias, Carlos. Muy interesante los comentarios. La idea es que nos envíe, porque todos estos temas que tú planteas los vamos a incorporar como indicaciones, porque hay que recordar que este proyecto que estamos haciendo, este proceso es fundacional. Nunca antes se ha regulado datos mentales ni inteligencia artificial. Por eso que vamos a inaugurar el viernes, por la misma razón, la idea de ver cómo se regula la inteligencia artificial y el ciberespacio, porque es un nuevo territorio. Nunca antes se ha planteado siquiera la posibilidad de hacerlo, y tal vez nosotros, claro, lo que estamos haciendo es tomar las puntas del iceberg nomás de lo que, pero el tema es mucho más profundo. Además, esto tiene la complejidad adicional de ya ser un tema por sí suyo complejo, que todo lo que conocemos va a ir cambiando a una velocidad absolutamente exponencial. Solo decir que la inteligencia artificial progresa 100 veces de un año a otro y los datos se duplican cada 18 meses y los datos se están duplicando año por año, o sea, solo decir que eso hace que el crecimiento de esto sea un crecimiento que tiende al infinito, y por lo tanto lo que uno tiene hoy día no es lo que va a tener en 5 o 10 años más respecto a las competencias y capacidades de la inteligencia artificial. Ahora, Paula también plantea un tema muy importante de poner en cuestión esta dimensión de avanzar hacia un poshumano o un transhumano. Yo diría que ya nosotros hemos ido avanzando sin darnos cuenta. De hecho, el trasplante coclear es una especie de ciborización. Y ya la envoltura tecnológica en nuestra dependencia y de la envoltura tecnológica que representan todos los dispositivos que ya estamos usando, la única diferencia es que no están incorporados, que son teléfonos inteligentes y todo. Yo diría que ya hemos entrado a una fase de interacción y conexión directa entre lo que son redes neuronales artificiales, que están en una conexión un poco Bluetooth a veces con nuestros propios sistemas neuronales. Ahora, me parece también interesante la discusión de simplificar. Hay que tener cuidado solo con que lo simple a veces genera inabarcabilidad. O sea, este es un tema tan complejo que tiene que ser abarcativo de todas maneras los distintos componentes, porque la simpleza no siempre, o sea, lo que yo creo que nosotros hemos construido sistemas que son muy analógicos, que son sistemas un poco lineales y que no contienen justamente la complejidad. Y lo que nosotros estamos trabajando acá es en generar una suerte de inteligencia colaborativa y por eso la idea de que no lo hagamos solo los parlamentarios, que somos bastante analfabetos, que lo hagamos con el mundo científico, con intelectuales, con neurociencias, con organizaciones de la sociedad civil, para aumentar la complejidad de la inteligencia colaborativa que estamos construyendo para poder justamente enfrentar temas que son tremendamente complejos. Ahora, hay un tema que a mí sí me parece interesante y no es que yo tenga la respuesta. Cuando se habla de estas neurotecnologías directas e indirectas, cuando uno habla de neurotecnologías como las que estamos intentando regular ahora, yo diría que son neurotecnologías que en cierta manera son la última frontera, porque intervienen directamente dentro del cerebro para poder leer emociones, leer el inconsciente, para poder leer pensamientos. Lo que pasa es que hay otras que son más indirectas, que también uno podría calificarlas como de neurotecnología, que se hacen a partir de datos, que a partir de datos nos neuroprograman y también van dirigidas a partes muy específicas del cerebro. Todas las redes sociales, todas las plataformas, su gran éxito es porque se conectan con una parte del cerebro que uno ha llamado cerebro reptiliano, cerebro primitivo, o que algunos neurocientíficos han planteado desde las neurociencias
también es como el rol que tiene el cuerpo estriado, justamente en ser el factor de sobrevivencia a los seres humanos a través de la liberación de dopamina para estimular todas las acciones de sobrevivencia, que son el comer, el reproducirse, el tener estatus, porque el que tiene más estatus tiene más parejas sexuales, tiene más posibilidades de sobrevivir y transmitir su gen a las generaciones futuras, para liberar dopamina frente al acceso a la información, porque el que tenía información sobrevivía, porque sabía que venía el león o que había una gacela y podría alimentarse, o el liberar dopamina para tener la mayor cantidad de acciones con el menor gasto y menos esfuerzo, o la pertenencia al grupo, que libera dopamina porque evidentemente el que estaba solo, ancestros solitarios, no sobrevivían y por lo tanto había un incentivo para vivir en comunidad y en grupo. Entonces, yo diría que también lo que está haciendo la inteligencia artificial y los algoritmos, finalmente, uno podría decir que son neurotecnologías indirectas y que el cuerpo estriado ha sido que un poco esta combinación del núcleo accumbens, del núcleo caudado y el putamen, donde radica un poco este concepto de cuerpo estriado, ha sido el gran actor de la sobrevivencia de todos los seres vivos y en particular de los mamíferos y los seres humanos. Y que es también quien nos presiona hoy día a comer más de lo que debiéramos comer, al tener más estatus del que debiéramos tener, al buscar los refuerzos del me gusta y el retweet en las redes sociales, al tener amigos en las redes sociales. O sea, las redes sociales están usando mecanismos evolutivos que se construyeron por la carencia que tenían nuestros ancestros hace millones de años, donde no había ni alimento, ni había posibilidad de sobrevivir fácilmente, ni donde encontrarse con otra pareja sexual era fácil. Entonces, yo creo que también entender que uno podía considerar esto como parte de neurotecnología indirecta, pero me parece muy interesante la discusión. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer el día viernes es la idea justamente profundizar cómo enfrentamos esta realidad de la inteligencia artificial y de lo que la inteligencia artificial crea, porque la inteligencia artificial crea un otro mundo, crea otra capa donde se está desenvolviendo la vida, que es el espacio virtual. Y ese espacio virtual es un territorio Far West, que no tiene ninguna regulación, no tiene ninguna acción democrática ni de intervención del humano, y está dejada al más fuerte, al poder del más fuerte. Y donde hay gigantesca asimetría de información, de capacidades, y además el ser humano en ese territorio virtual puede que gran parte de su vida y de sus experiencias, de sus emociones, sean experiencias y emociones y pensamientos de diseño, sin que se dé cuenta. Entonces, por eso es que es importante enfrentar eso. Pero bueno, yo lo que creo que estamos inaugurando una reflexión mayor. Y bueno, la invitación es a justamente entender que este es una excusa para ponernos por delante estos desafíos. Y este proyecto tal vez no va a ser el único proyecto, que es totalmente insuficiente, pero es el punto de partida, no el punto de llegada. Entonces yo les propongo que dejemos pendiente esta discusión interesante sobre la ley y volvamos un poco a la conversación de la reforma constitucional, y la próxima semana podríamos invitar además a otros constitucionalistas a profundizar un poco el cómo establecemos una definición de neuroderecho desde el punto de vista de garantía constitucional que sea la mejor posible. Siempre se podrá ir mejorando a futuro. No sé, ¿quién pide la palabra? Julio, yo no veo porque tengo por delante, tengo la... Sí, presidente. Le digo al tiro, participantes. ¿Algún invitado quiere hacer uso de la palabra? El ministro primero. Señor ministro, por favor, adelante. Muchas gracias, presidente. Saludar a través suyo a todas las personas que nos acompañan hoy día, miembros de la comisión y también invitados. Y quisiera agradecer la oportunidad de discutir este proyecto, en particular el proyecto de reforma constitucional y también, por supuesto, el proyecto de ley sobre los neuroderechos. Agradecer también que se haya invitado a la comunidad científica a participar de esta discusión y también a abogados, juristas y constitucionalistas
particularmente aquellos que son expertos en el área de los bioderechos. Creo que es importante, señor presidente, mencionar que esta discusión de la reforma constitucional obviamente incide muy directamente en lo que va a ser el proyecto de ley de neuroderecho, y es en ese sentido el que nosotros desde el Ministerio solicitamos una prórroga del plazo de indicaciones para el proyecto de ley, para las indicaciones del proyecto de ley. Agradecer al senador Chaguán y la comisión por esa prórroga, pero sí mencionar que nosotros hicimos llegar en el tiempo, digamos, en el plazo, nuestra indicación a la reforma constitucional, y en ese sentido me gustaría mencionar y analizar un poco la lógica que tuvo esa indicación, desde donde nosotros estamos realizando la indicación, y mencionar, presidente, toda nuestra colaboración para seguir avanzando en esto. Entonces, en ese sentido, y pensando en la reforma constitucional y la indicación que nosotros planteamos desde el Ejecutivo, se hizo en base a que pensamos que el desarrollo de las tecnologías realmente requieren que repensemos la reformulación de algunos derechos fundamentales, pensando en dos temas principalmente. Uno es que las personas se beneficien de los avances tecnológicos de una manera equitativa, y eso implica bienestar social, eso implica desarrollo económico sostenible, por ejemplo, pero también implica que hay que tener en cuenta las posibles amenazas y los riesgos nocivos del mal uso de estas tecnologías. Es decir, enfocarnos en aquellos aspectos beneficiosos y protegiendo también entonces a las personas de sus riesgos. Y en ese sentido, ser neutrales respecto al punto de vista tecnológico, no privilegiar o restringir algunas tecnologías frente a otras, y creo que va en la misma línea de lo que mencionaba el abogado Munátegui, de ser amplio también en ese sentido y de no casarse necesariamente con una tecnología. Al nivel de los derechos fundamentales, lo que deberíamos hacer es resguardar a las personas frente a las amenazas que emanan de un desarrollo científico-tecnológico, y como bien usted lo mencionó, presidente, los límites se expanden a una velocidad absolutamente inédita. En ese sentido también tener en cuenta que cuando hagamos esta reforma constitucional, también lo hagamos compatible internacionalmente, y aquí ya se mencionó, por ejemplo, los temas de inteligencia artificial, que son importantes mencionarla en el escenario internacional, en términos de la equidad, de la inclusión, de la transparencia, de la eliminación de sesgos y de la discriminación. Entonces, nuestro entendimiento para abordar una modificación a la garantía constitucional que estamos proponiendo es quizás la modificación o una de las modificaciones más relevantes que se pueden hacer al régimen de garantía y derechos de nuestra Constitución. Y en ese sentido, y vuelvo también a estar muy de acuerdo con lo que mencionó el abogado Munátegui, que nuestra Constitución debe limitarse a las regulaciones básicas y esenciales, de tal manera de resguardar la vida, la integridad física y psíquica frente al desarrollo de las neurotecnologías, de la neurociencia, y además estableciendo claramente cuál es el contenido de la garantía, de tal manera que después, posteriormente, nosotros podamos regular de qué forma y en qué condiciones se va a proteger eso, de acuerdo a la legislación, y ahí entonces podemos entrar en una discusión que va a tener mucho más sustrato del proyecto de ley. Por lo tanto, me parece que establecer muy bien el contenido de la garantía en la reforma constitucional va a hacer también que posteriormente sea mucho más fácil el trabajo de regularlo en el proyecto de ley. En ese sentido, con respecto en relación a la reforma constitucional, creemos que hay una mirada que debe proponerse, que tiene que ver con algunas cosas que quiero detallar a continuación. La primera es que es necesario mantener la estructura de todo el artículo 19 en base a las garantías. Evitar
incorporar contenidos que afecten otra garantía. Y luego también mantener la estructura interna y armónica de la propia garantía. Es decir, en otras palabras, que lo que vayamos a hacer al reformar una garantía constitucional no afecte otras garantías, ¿cierto?, ni cause efectos indeseados en otra garantía o en la propia garantía que queremos reformar. Por lo tanto, nos parece que hay algunos aspectos muy relevantes que deben darse en cuanto a la discusión de este proyecto de reforma constitucional, y de hecho muchos de ellos ya se han tenido en esta misma comisión como parte de la discusión de los invitados. Por ejemplo, que es aconsejable mantener una regulación amplia, que es necesario precisar las definiciones. En ese sentido también ser muy cuidadosos con la redacción, de a qué nos referimos con identidad individual o integridad individual, y muchas otras cosas que han surgido durante la discusión y también las hemos escuchado hoy día. Por lo tanto, cuidar que cuando utilicemos conceptos que están en otras garantías, como libertad, por ejemplo, no generemos confusiones que son innecesarias al momento de esta reforma constitucional. Cualquier mecanismo tecnológico, por ejemplo, se puede hacer aplicable a muchos supuestos que no deseamos con esa definición de cualquier mecanismo tecnológico, por ejemplo. Y finalmente, entonces, nuestra conclusión es ser muy cuidadoso en las definiciones, en la redacción, en el orden de las garantías, en la coherencia de las garantías, para que efectivamente lo que hagamos no tenga efectos indeseados en otras garantías de la Constitución o en esta propia garantía que queremos reformar. Entonces, en ese sentido, señor presidente, nosotros presentamos una indicación que tome en consideración este abordaje. La presentamos como una indicación que simplifica bastante lo que está propuesto entonces, y que parece distinto, pero que tiene exactamente el mismo objetivo, que es el de una reforma constitucional que apunte entonces a proteger a las personas de los avances científico-tecnológicos, de sus riesgos, y también entonces avanzar hacia un uso, hacia el bienestar de las personas de manera equitativa. Y en ese sentido, pensamos que, en resumen, nuestra propuesta, señor presidente, lo que busca es establecer en el artículo 19, número 1, un párrafo que en sus principios rectores sea aplicable a la neurotecnología. Es decir, que lo que estamos redactando se aplique a esta neurotecnología que efectivamente es algo que visualizamos en el horizonte, manteniendo la estructura y jerarquía de nuestro sistema de garantías, evitando entonces también consecuencias indeseadas en otras dimensiones de la garantía, y entregar un marco claro para que luego podamos entonces entrar en la parte más bien regulatoria, en la parte de los elementos operativos, para establecer entonces por la vía legal este proyecto de ley de neuroderecho, que podamos entonces analizarlo en el marco de una garantía bien establecida. En ese sentido, muy resumido, señor presidente, que el avance de la ciencia y la tecnología estará al servicio de las personas. Eso nos parece absolutamente fundamental. El avance de las ciencias y las tecnologías estarán al servicio de las personas. Estarán también mirando hacia el bienestar de las personas, ¿no? El bien de la comunidad, de manera también equitativa, y lo podemos después regular en la ley. Además, un respeto por la vida, la integridad de las personas. Entonces, en definitiva, que oriente el avance de la ciencia y la tecnología en función de estar al servicio de las personas y estableciendo los límites necesarios para respetar su vida y la integridad. Es en ese sentido, señor presidente, que nosotros hemos asumido con muchísimo compromiso el trabajo en esta reforma constitucional, en el repensar una redacción que esté en el fondo, que nazca desde esta discusión que se ha dado en la comisión, desde distintos abordajes, y estamos totalmente convencidos, señor presidente, que podemos hacer factible una redacción que nazca desde el seno de esta
discusión de esta comisión y que pueda ser entonces presentado como una indicación muy favorable entonces en el marco de un consenso que se alcance en esta comisión. Dispuestos entonces a trabajar en la reforma y también dentro de los plazos que se nos dieron para el proyecto de ley, también en base al proyecto de ley. Muchísimas gracias, señor presidente, y a todos por la atención. Se ofrece la palabra. Presidente, habría que ver con el resto de los senadores qué días se pondrían de acuerdo para ampliar el plazo para presentar indicaciones. Es que yo creo para llevarlo mañana a la sala. Presidente. Sí. Sí, a mí me gustaría, si es posible, que Julio nos pudiera leer de nuevo la indicación del Ejecutivo. Entiendo que el Ejecutivo lo que pretendía es ampliar el plazo para las indicaciones del proyecto de ley, por tanto, con esto está evacuado el trámite del Ejecutivo, y lo que habría que ver, efectivamente, si es que podemos ya comenzar a votar definitivamente la próxima semana estas indicaciones o corregirlas, y ciertamente sobre la base de las indicaciones ya presentadas. Yo creo que acá lo que ha señalado el compromiso del Ejecutivo es avanzar en la reforma constitucional, despacharla ojalá la próxima semana y luego abocarnos al estudio del proyecto de ley. Esa es la mecánica. Entonces, me gustaría, presidente, en esos términos, si Julio nos puede leer de nuevo toda la indicación del Ejecutivo, si es posible, para saber si efectivamente cumple con la expectativa nuestra o si es necesario poder hacerle ajustes. Julio, ¿será posible, presidente? Sí, claro, pero de todas maneras, Francisco, yo te propongo que la próxima semana, si se puede, intentemos avanzar y votemos las indicaciones que tengamos. Perfecto, presidente, estamos de acuerdo. Y convoquemos ese efecto, convoquemos a los senadores para la votación del proyecto. Julio, ¿podría leer de nuevo la indicación? Sí, senador. La indicación del presidente de la República dice lo siguiente: sustituye el texto del proyecto por el que voy a leer. Artículo único. Modifícase el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República en los siguientes términos. 1. Reemplácese en su actual párrafo final el punto y coma por un punto aparte. 2. Incorpórase el siguiente párrafo final nuevo del siguiente tenor. El avance científico y tecnológico estará al servicio de las personas y su desarrollo se llevará a cabo con respeto a su vida e integridad física y psíquica. Eso es la indicación de su excelencia el presidente de la República, senador Chaguán. Francisco, ¿me permite? Sí, Pancho. Sí, no, yo creo que lo que busca el Ejecutivo con esta reforma, efectivamente, y tal como lo planteaba inicialmente Carlos, es poder tener una norma omnicomprensiva que permitiera justamente abarcar. Porque además la irrupción de nuevas tecnologías puede ser muy dinámico y efectivamente podemos tener una norma que caiga en obsolescencia, tal también como lo señala Nicolás Luco en los comentarios del chat. Pero yo quisiera señalar que nosotros debiéramos avanzar en una norma que proteja específicamente la indemnidad mental. Entonces habría que buscar una fórmula que básicamente es lo que están el avance y en la dirección en la que van las legislaciones, particularmente en la Unión Europea, que buscan efectivamente ir regulando. Dice relación fundamentalmente con el principio de la autonomía de la voluntad, es cierto, pero creo que garantizar específicamente la indemnidad mental en el mismo, haciendo una combinación entre la indicación del Ejecutivo, que parece correcta, pero incorporando elementos de lo que plantea la indicación del senador Girardi. A mí me parece que por ahí tendríamos que avanzar por lo menos para ir dando una señal concreta respecto de cómo tenemos que provocar una protección constitucional de la interfaz cerebro-máquina. Yo creo que por ahí va, y eso es la novedad justamente de este proyecto. Eso es, presidente. Bueno, pero si no hay más comentarios, Pancho, dejemos esta discusión para la próxima sesión y ahí aprovechamos de votar y ir
generando la mejor reacción posible. ¿Les parece? Perfecto, presidente. Vamos a invitar a Carlos, que nos está planteando por el chat. Le vamos a mandar una invitación para el viernes a las 12, Carlos. Presidente, por interno le estoy enviando la invitación. Ya, pues, entonces, muchas gracias y se levanta la sesión. Muchas gracias, presidente. Nos vemos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y feliz día a las mujeres. Feliz día. Chao. Muchas gracias. Gracias.